Celebramos este 14 de febrero. Muchos creen que fue en esta fecha donde se fundó Antofagasta y que por ello se celebra el aniversario, pero los historiadores son categóricos. No, tiene nada que ver el 14 de febrero con la fundación de Antofagasta. El aniversario es el día de la fundación, que tiene una fecha y tiene un decreto. Esta fecha se remonta al 22 de octubre de 1868. Ambos historiadores aseguran que es el 22 de octubre de 1868 que esta ciudad se funda por parte de Bolivia y que se le cambia el nombre a la zona conocida como La Chimba y Playa Blanca por Antofagasta de la Sierra en reconocimiento a una localidad cercana. Pero antes incluso de esa fecha, Antofagasta ya tenía historia y personajes claves. El 66 llegaron dos personajes que son muy importantes. El Chango López, que es un poco mítico, pero José Santos Sosa no es mítico. ¿Me entiendes? José Santos Sosa tenía al tiro la idea de fundar aquí, de comenzar a trabajar en Salitre. Porque entonces las autoridades insistían en indicar que es el 14 de febrero el aniversario de la ciudad. Porque no tenían idea de esta historia que te estoy contando. No tenían idea. Fue en el tiempo de Santiago Gajardo, cuando Santiago Gajardo y yo fuimos alcalde, que yo propuse hacer un concurso nacional. Entonces los historiadores coincidieron, dos historiadores, ¿no? Bermúdez y Larena, que eran dos historiadores, sobre todo Bermúdez, pues dijeron, miren, Antofagasta lo fundó Bolivia. Pero si bien la ciudad de Antofagasta es fundada por Bolivia socialmente, administrativamente y políticamente, era ocupada por chilenos quienes trabajaban en el salitre y usaban estos puertos. Chile, sobre esa base, establece un tratado, el que no se cumple por parte del vecino país. Es ahí, en ese hito, donde la historia de la fundación y de la ocupación militar de Antofagasta se cruza. El 14 de febrero de 1879 surge con la ocupación. Ese día las tropas del Estado de Chile desembarcan en la bahía de Antofagasta, en la caleta de Antofagasta, y ocupan este territorio porque efectivamente consideran que no se ha cumplido con las estipulaciones del Tratado de 1874. Entonces, que indicaba que no se cobrara impuestos a empresas y nacionales chilenos por una cantidad de 20 años y efectivamente eso no se había cumplido. Allí, la fundación de Antofagasta se confunde con este hecho militar de ocupación o de reivindicación, dicen algunos, de un territorio que Chile lo hizo propio antes incluso del desembarco, ya que trabajaban y habitaban este territorio casi unos 6.000 chilenos y la población boliviana era muy reducida. Pero el desembarco de las tropas no se realiza en el muelle. Por el desembarcadero o por la playa que está al norte, porque ahí no había nada más que pura playa, empiezan a bajar las tropas raudamente. Acá no desembarcan las tropas porque era una operación rápida, anfibia, no podía haber demora. Entonces, si había demora, ustedes saben que el muelle generaba una braveza que 200 efectivos no podrían moverse rápidamente, saltar, subir al muelle porque quedaban muy fáciles de ser flanqueados o ser hackeados por las tropas que habían en ese momento bolivianas. Pero eran solo 54 efectivos bolivianos contra 250 soldados chilenos, 3 barcos, 2 blindados y una corbeta. Por lo tanto, no se dispara una sola bala. Bolivia no era capaz de responder. El capitán Borgoño baja de un lanchón, camina por el muelle antiguo. Lo esperaba el cónsul Nicanor Centeno. Le entregan el documento de ocupación a Severino Zapata, autoridad boliviana, quien contesta sin oponer resistencia. Y así es Emilio Sotomayor quien hace ocupación del territorio. Y se sienta así el primer paso para lo que será la Guerra del Pacífico.
Llegamos hasta la casa de Ana Olivares, que integra la agrupación Los Viejos Estandartes, quienes mantienen viva la historia, realizan campañas, participan de recreaciones, charlas y desfiles militares, recordando la lucha de estos soldados. Cada uno se costea sus viajes, sus uniformes, los accesorios, que no son nada baratos, cuando hay que viajar el alojamiento, traslado. Así es que si eso no está unido con la pasión, al amor a nuestra patria, es como imposible sobrellevar. Juntos buscan documentos, relatos, datos que reconstruyen el pasado y en particular el rol de las mujeres, dicen, durante la guerra. La labor que ellas realizaban era básicamente de enfermeras, pero el campo que cubrían era mucho más amplio, puesto que había muchos soldados que no sabían escribir, y para hacer llegar mensajes a su familia en relación a su estado, ellas escribían las cartas y las enviaban. Ellas de muchas formas fueron un soporte psicológico, el paño de lágrimas y un lugar donde descargar las emociones del combate. El hombro de estas mujeres y el seno de ellas fueron las que albergaron a nuestros soldados para también confortarlos de una forma psicológica. Las mujeres en las entidades y todo lo que es documentación militar no aparecen como tal, aparecen como números en las listas de los pertrechos. Sin embargo, muchas de ellas se destacaron por su valentía. Para una mujer ir a la guerra era mucho más difícil. De hecho, llegaban escondidas, vestidas como soldados, y eran descubiertas porque ciertos rasgos femeninos no se pueden ocultar. Sin embargo, en momentos dados ellas tenían que tomar el fusil y atacar igual que un hombre. En el cementerio se realizan recorridos donde se muestra el mausoleo de los veteranos de la Guerra del Pacífico, 180 tumbas y una sola es de mujer, la enfermera Matea Silva, de quien se conoce muy poco. Distinta es la historia de Irene Morales, cuyo esposo fue fusilado. Ella quedó viuda acá. Entonces ella, cuando supo del desembarco, lo primero que hizo, cierto, de sus hazañas fue quemar su local, porque oye, para ella era como tener perteneciente a Bolivia. Alcanzó uno de los escudos bolivianos y lo rompió a patadas. Y de ahí ella empezó ya su labor como soldado y se involucró en todas estas actividades hasta que fue descubierta, pero ya el alto mando le dio hasta el grado de sargento por su valentía. Inclusive también se dice que en Arica, ya cuando llegaron, mandó a fusilar un pelotón de soldados bolivianos en represalia, o sea, por su odio que ella había engendrado por la muerte de su esposo, que quedó viuda. Ana nos muestra su uniforme, que representa a Josefa Herrera, azul y rojo, botones con la estrella que usaban los civiles, porque de las mujeres que usaban uniformes se desconoce un poco cuál era en definitiva el botón que utilizaban. Una falda larga, un morral, el kepí universal, la cantimplora y su réplica un poco más corta que las originales. Así, ella se cambió, la acompañamos a reunirse con sus compañeros para una actividad de difusión. Con hechos como estos, la historia sigue viva, el desembarco marca la ocupación militar del territorio, pero los historiadores insisten que debemos mirar también la fundación de esta misma zona ese 22 de octubre de 1868 y mirar también otros íconos como lo es el ancla, incluso este ícono es anterior a la ocupación. En esa misma carta de nacimiento de fundación se dice en una de los articulados que se instale en el cerro más alto una áncora o un ancla para que pueda ser conocida esta nueva localidad que están haciendo en el Pacífico, para que sirva de baliza o sea distinguida por los buques o las naves que surcan el litoral del Pacífico Sur. Héctor Ardiles asegura que debe reconocerse la propia historia y está ahí presente en el Cerro del Ancla. Siempre se dice, no, si Antofagasta no tuvo una carta de fundación, y la tuvo. Y ese es un día que debemos nosotros recoger para empezar a reconocer nuestra propia historia. Ambos historiadores reconocen la importancia de los actos militares, pero dicen que también debemos tener reconocimiento ciudadano a nuestro pasado. Así como las Fuerzas Armadas tienen el deber de recordar a sus próceres y a sus héroes, nosotros como comunidad civil también deberíamos decir, bien,
vamos a empezar a recordar el día de Antofagasta, el día que fue fundado, y el día que hoy día, el día del 14, son una gesta militar que corresponde al mundo del mundo de las instituciones armadas, que con su acción permitieron que todo el resto del Norte Grande pasara al Estado de Chile a través de un costo de una guerra que fue también dura. Es un error, es el error más garrafal. Nos muestran a nosotros como ladrones, como bandoleros, que agarramos terreno, que los apoderamos de todo. Es un error. Por eso que Bolivia ha tenido éxito. Porque Bolivia se ha puesto en qué. Ay, el pobre niño atacado. Si no sé qué, si no son para recordar el pasado guerrero, son para tener fuerza en el momento oportuno, punto. Y defender la frontera de un país, eso es tema. Pero no hacer esta cosa de defender un pasado, ¿no es cierto? Que ya pasó, y que no nos une, nos divide, nos deja uno a un lado y otro a otro. Y mira, pues, enfrascado con la Haya. Volviendo así a la pregunta de origen, ¿qué celebramos este 14 de febrero? La respuesta es la ocupación militar de un territorio fundado mucho antes por Bolivia, pero ocupado y reivindicado por miles de chilenos que trabajaban en el salitre y en estos puertos, entre ellos José Santos Osa y el propio Chango López.